Bueno, comencemos la presentación, ¿no? Como comentaron, yo estudié en UNAM también, ¿no? Terminé el año 99, hace ya mucho tiempo. Pero bueno, he seguido mi carrera en meteorología y continúo trabajando con ello, ¿no? Ahorita estoy en la NOAA, como mencionó Mónica. Y bueno, voy a hablar del índice Galvez-Davison. Probablemente algunos de ustedes lo conozcan, algunos no, pero es un índice que hemos desarrollado para mejorar el pronóstico de convección en la región tropical. Voy a poner la presentación. Ok, entonces, el índice Galvez-Davison, bueno, el tema de mi presentación es sobre el índice Galvez-Davison y el índice Galvez-Davison resaltado, algo que hemos desarrollado, un ajuste que hemos desarrollado el año pasado, y voy a hablar un poquito de sus aplicaciones. Este índice fue desarrollado por mí y por Michelle Davison. Mike Davison, como le llaman, él trabaja en los escritorios internacionales de la NOAA conmigo en Washington, D.C., y parte de la mayor parte de nuestro trabajo es hacer entrenamientos en tiempo y clima, ¿no? En pronóstico del tiempo y clima y también en análisis, pero también trabajamos desarrollando herramientas que pueden colaborar con la mejora de los pronósticos meteorológicos y del clima en la región. Entonces, el 2012, que yo empecé a trabajar en los escritorios, una de las primeras conversaciones que tuve con Mike Davison fue sobre qué podíamos desarrollar para contribuir con la ciencia en la región. Y él me dijo que uno de los retos más grandes era el pronóstico de convección en la cuenca del Caribe, porque la mayor parte de los índices desarrollados para el pronóstico de la estabilidad atmosférica han sido desarrollados para regiones extratropicales y en realidad la mayoría de ellos no funcionan muy bien en el trópico. Voy a poner okay, ¿no? Entonces, nuestro enfoque principal del trabajo que hacemos en los escritorios internacionales, aparte del entrenamiento, es desarrollar pronósticos guía en el campo de lo que es precipitación cuantitativa, o sea, montos de precipitación, ¿no? Y un gran problema que había ese 2012 es que justamente no había ningún índice desarrollado para ello. Entonces, la pregunta es qué son los índices de estabilidad. Probablemente algunos de los meteorólogos ya deben saber muy bien qué son, pero voy a explicar muy brevemente. Los índices de estabilidad son cantidades que han sido diseñadas para evaluar rápidamente si la estructura termodinámica de la atmósfera es favorable para generar convección o no. Convección me refiero como cuando uno hierve agua, ¿no? En una olla, ¿no? Cuando salen las burbujas. Básicamente parcelas que van subiendo y en la atmósfera eso se ve con la formación de nubes, ¿no? Los que han estado en la sierra y la selva probablemente han visto, ¿no? En la costa no es muy común que ocurra convección profunda, digamos. Entonces, para que la convección profunda para que la convección ocurra, necesita un ambiente favorable para su desarrollo, pero asimismo necesita un disparador. Entonces, este disparador puede ser varias cosas, puede ser un calentamiento diurno, pueden ser fronteras de nivel bajo como frentes fríos, líneas de cortante, líneas de inestabilidad, etcétera. O también pueden hacer ascensos inducidos por sistemas de altura. No, por ejemplo, una vaguada de altura o un chorro de altura puede generar ascensos entre otros sistemas más. Entonces, acá a la derecha tenemos un ejemplo de una situación donde comenzamos con un cúmulo de buen tiempo, tenemos ascensos, pero una vez que estos ascensos llegan a un nivel particular, tenemos una capa estable. Por lo tanto, la nube no puede crecer, se expande y no puede generar lluvia. Sin embargo, una situación inestable es diferente. Cuando tenemos una situación inestable, acá abajo a la derecha, cuando generamos ascensos, estos van a llegar hasta niveles bastante altos de la troposfera y vamos a generar una lluvia con precipitaciones intensas. En este caso, este ejemplo muestra un cumulonimbo, ¿no? Que es una nube de tormenta que genera mucho más lluvia que una nube llana. Entonces, acá tenemos un ejemplo de la convección del Caribe, esto es del 2013, y lo que estamos viendo, estas regiones coloreadas son regiones donde tenemos convección profunda. Esta es una imagen infrarroja del satélite en este tiempo, me parece, del GOES-13, satélite GOES-13, y ese satélite puede ver a través de la atmósfera, pero estamos viendo en el rango infrarrojo, o sea, estamos viendo el calor o temperatura, ¿no? Se aproxima bastante bien a la temperatura del tope de los cuerpos. Entonces, estas regiones que tienen temperaturas muy frías son regiones de convección profunda y lluvias intensas, ¿no? Dentro de esas nubes
hay zonas discretas de lluvias intensas. Entonces, una manera de resumir esto es haciendo un promedio temporal. En este caso hemos hecho un promedio sobre 12 horas de las temperaturas de brillo, y acá podemos ver que los colores rojos indican las regiones donde tenemos los topes más fríos. Esto pueden ser dos cosas, o ambas, ¿no? Pueden ser regiones que tienen mayor frecuencia de convección profunda o convección más o menos profunda, o que llegue a la troposfera media, o nubes de mayor desarrollo vertical, que es convección muy, muy intensa. He visto que hay bastantes amigos de Paraguay presentes en esta presentación. Ellos conocen muy bien lo que me refiero cuando digo convección muy profunda, ¿no? Llegando a la tropopausa, porque ellos tienen tormentas muy intensas. Entonces, la pregunta es qué tan bien les fue a los índices de estabilidad resolviendo estos sistemas. Si vemos al índice Likert, que es un índice bastante utilizado especialmente para tiempo severo, el Likert no funcionó bastante bien. Si ustedes ven la región blanca, esta región enmarcada en blanco es la región donde ocurrió la convección profunda, y si uno usa el índice Likert ciegamente para pronosticar, nos va a ir pésimo, ¿no? No resolvió bien. Luego vemos el CAPE, que es un índice que sirve mucho para tiempo severo, especialmente en continente, y acá vemos que el CAPE tampoco nos sirvió para el trópico, en este caso el Caribe. Y si vemos el Total Totals, que es otro índice para pronosticar tormentas y precipitación, el Total Totals estuvo un poquito mejor, pero aún así no funcionó bastante bien. Y una de las razones por las cuales no funciona tan bien es porque el Total Totals también está diseñado para latitudes medias. Entonces, si nos vamos a los índices que funcionan un poquito mejor en el trópico, tenemos el índice K. El índice K funciona un poco mejor porque considera la humedad en 700 hectopascales, que es aproximadamente 3.000 metros, ¿no? 3.000 metros es, digamos, la altura de Huaraz, ¿no? La altura de Huaraz un poquito más arriba que Ayacucho, quizá en la sierra. Ahora, las limitantes del índice K para el pronóstico de convección tropical, a pesar de que es mejor que los otros índices, el índice K tiene campos que son bastante homogéneos en el trópico, tiene cobertura excesiva, es decir, que ustedes pueden ver acá en esta región del Pacífico, tenemos valores relativamente altos del índice K, pero si vemos la imagen tenemos convección, no tenemos convección profunda, ¿no? Tenemos los estratocúmulos a los cuales estamos muy acostumbrados los peruanos que hemos crecido en la costa, ¿no? Otra cosa, otro problema que tiene el índice K es que tiene dificultad para discernir entre convección llana y convección profunda. En algunas instancias el índice K te va a mostrar valores parecidos, pero la convección no es necesariamente profunda. Ok, ahora la pregunta es, ¿podemos mejorar? Y acá tenemos un gráfico que muestra el mismo contorno blanco, pero con el GDI por debajo, y vemos que con el GDI hemos podido mejorar bastante este pronóstico de convección profunda en la región tropical. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el GDI? El GDI es un índice adimensional desarrollado en el año 2013 con el propósito de mejorar la convección, el pronóstico de convección en la región del Caribe. Los beneficios deseados del GDI principalmente era mejorar sobre la habilidad del K, que era la mejor herramienta que se tenía en ese momento, y era pasar de lo que tenemos a la izquierda, que es una región de pronóstico bastante grande, dentro de la cual la convección se organiza de manera muy discreta, a una región con un pronóstico más bien más discreto, ¿no? Más ajustado a lo que ocurre en la realidad en términos de la convección. ¿Cómo podemos lograr algo así? ¿Cómo se desarrolla un índice de convección? ¿No? Entonces, lo que hicimos fue identificar los procesos principales que controlan la convección en la región y las variables que los describen. Entonces, los procesos que controlan la convección en el Caribe van a ser diferentes a los procesos que controlan la convección en la sierra peruana, por ejemplo, ¿no? Entonces, el GDI no va a funcionar tan bien en la sierra peruana como funciona en el Caribe, ¿no? En este caso, el interés ¿no? y el financiamiento estaba para algo, para mejorar los pronósticos del Caribe, pero en general a los pronósticos de la región del régimen de vientos alisios, ¿no? O sea, no solamente el Caribe, sino también la costa de Brasil y en menor grado la parte tropical de Sudamérica, ¿no? Incluyendo la Amazonía y la costa norte de Perú. Entonces, en la región del Caribe, los procesos que juegan un rol importante son los siguientes. Por un lado,
la humedad por debajo de 500 hectopascales. 500 hectopascales es la troposfera media, o aproximadamente 5.000 metros, 5.500 metros, mejor dicho, ¿no? Que sería la altura de los nevados en Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda la capa húmeda, desde ese nivel hasta la superficie, importa mucho. Y esto es lo que estamos indicando en color azul. Otro proceso que importa son las temperaturas de nivel medio, porque cuando tenemos aire frío en la troposfera media, eso genera mayor inestabilidad y favorece el desarrollo vertical de las nubes, ¿no? Este aire frío tiende a estar asociado a vaguadas de altura. Luego, otro proceso bastante importante es la inversión de los alisios, y cuando hablo de inversión me estoy refiriendo a inversión termal, no a que se voltean los vientos, sino a inversión termal, que es un incremento de la temperatura con la altura, que es lo mismo que tenemos frente a la costa peruana, solo que en la región del Caribe está un poquito más elevada y la estructura de la inversión es un poquito distinta. Entonces, estos son los procesos principales. Por supuesto que hay muchos más, pero la idea es hacer algo no tan complejo, ¿no? Porque además, como son procesos no lineales, ¿no? No lineales me refiero a que no es cuestión de simplemente sumarlos y restarlos, sino son un poquito más complejos, las interacciones son un poquito más complejas, entonces no queremos complicar mucho el índice. Entonces, el paso para la generación del índice fue el siguiente. Primero, la humedad en el trópico importa muchísimo. Y acá hay un artículo científico que estoy mencionando entre varios, este artículo de Grabowski y Moncrief del 2004, que habla de un proceso que se llama Moisture Convection Feedback Mechanism, que es el mecanismo de retroalimentación de la humedad a la convección. Y lo que sucede es que en el trópico, la convección, cuando me estoy refiriendo a trópico, estoy hablando de regiones como la Amazonía y la costa norte, ¿no? La costa peruana centro-sur, que está en el trópico, realmente no califica porque es un régimen muy diferente. Entonces, cuando hablamos de trópico y convección profunda, la que produce lluvia, razones de lluvia muy intensas, la humedad importa muchísimo. Entonces, si yo genero una tormenta, una nube de tormenta de capa profunda, esa nube va, a la hora que se disipa, va a liberar vapor de agua en la atmósfera, ¿no? Al disiparse consume agua líquida y cristales de hielo que forman la nube, y se transforma eso en vapor de agua. Entonces, ¿qué sucede? Después de la convección, la atmósfera va a estar más húmeda de lo que estaba antes. Y como la convección tropical es muy sensible al contenido de humedad, entonces esa convección previa va a ayudar a que haya convección posterior, ¿no? Entonces la convección depende en parte de que haya habido convección previa cerca en la región o flujo arriba de la región. Eso es lo que se llama el mecanismo de retroalimentación de humedad a convección. Ahora la pregunta es, ¿por qué no usar solo agua precipitable, ¿no? ¿Para qué darnos todo este trabajo si el agua precipitable también está resolviendo la cantidad de vapor de agua en la columna? Y si no lo saben, el agua precipitable es la integración de todo el vapor de agua de la columna. Y ojo, estoy hablando de vapor, no de agua líquida ni de cristales de hielo. ¿Por qué no usar agua precipitable? Debido a que existen otros procesos que son bien importantes en la regulación de la convección. Eso es lo que mencioné hace un rato, ¿no? Tenemos estos tres procesos: la humedad en la columna, que es igual al agua precipitable, o parecido, pero también es importante considerar las temperaturas de nivel medio y la estructura de la inversión de los alisios, que tiene varios procesos que hacen que la convección cambie. Okay. Entonces, el paso número 2 sería identificar las variables que vamos a utilizar para representar estos procesos meteorológicos. El primer proceso, que representamos el contenido de humedad de la columna, lo estamos representando con temperatura potencial equivalente. La temperatura potencial equivalente es muy importante, sirve mucho para el pronóstico para todo lo que es convección, precipitación, porque describe el contenido de calor y humedad en la columna y describe el potencial de liberar calor latente y generar precipitación, hablando de una manera muy simple, ¿no? Es un poquito más complejo que eso, pero ese es un concepto, digamos, básico para explicar lo que sería la temperatura potencial equivalente. Entonces, consideramos temperatura potencial equivalente
Luego, otra variable que consideramos es la temperatura de 500 hectopascales, que representa la temperatura del nivel medio de la troposfera. Podríamos usar otros niveles, pero este nivel funciona bastante bien y ha sido considerado por varios índices. Como ejemplo, también podemos añadir que las vaguadas de altura que tienden a desestabilizar la columna por el aire frío en nivel medio también tienen un rol mayor en la convección y precipitación cuando se profundizan desde niveles altos hasta 500. Cuando las vaguadas se quedan solamente en el nivel alto, su rol en la convección tiende a ser mucho menor. Luego, otra variable que consideramos son las temperaturas de 700 a 950, y la diferencia de estas temperaturas nos habla del nivel de estabilidad de la troposfera baja, donde cae la inversión de los alisios. Y finalmente, la temperatura potencial equivalente de 700-850, restando la de 950. Y acá les estoy dando un montón de información, así que no se trata de que termine la presentación y puedan codificar el índice, ¿no? Pero les quiero mostrar todo lo que hay detrás, ¿no? Y esta diferencia de temperatura potencial equivalente nos ayuda a inferir la presencia de aire seco sobre la inversión. Entonces, cuanto mayor sea este gradiente, ¿no? Este gradiente de temperatura potencial equivalente en esa capa, más intensa la inversión, pero en el Caribe, un proceso que importa incluso a veces más que la estabilidad es la intrusión de aire seco una vez que la convección penetra en inversión. Y como ven, esos serían los regímenes nubosos que están asociados a las diferentes estructuras de temperatura potencial equivalente. Y lo que tenemos es, en el centro tenemos la convección profunda con lluvia intensa, que ocurre en columnas donde tenemos una distribución vertical bastante homogénea de la temperatura potencial equivalente. Lo opuesto sería una inversión intensa, que se parece a lo que tenemos en la costa peruana, solo que está un poquito más elevada. Y en este caso tenemos cúmulos de buen tiempo y algunos de ellos producen lluvias ligeras, pero también tenemos algunos sistemas en medio, ¿no? Que en el Caribe, por ejemplo, una inversión un poco elevada igual puede generar mucha lluvia, y una inversión débil también lo puede hacer. Entonces, estos cambios pequeños en la profundidad de la nube pueden generar cambios muy grandes en el QPF, o pronóstico de de precipitación cuantitativa en el Caribe, y el índice K justamente tiene problemas con esto. El paso número 3 ya sería diseñar las ecuaciones, ¿no? Pero como un resumen, acá estoy mostrando un diagrama donde vemos los diferentes procesos, y yo les puedo pasar después la presentación, ¿no? Tengo que coordinar con los colegas de Nexus, y les puedo facilitar esta presentación, el mismo PowerPoint. Entonces acá tenemos diferentes procesos, vemos que la convección es más intensa, donde tenemos estas columnas profundas de aire cálido y húmedo, pero es más intensa cuando tenemos una vaguada fría arriba que cuando tenemos una dorsal que es cálida, ¿no? Esos serían los procesos que favorecen a la convección más intensa, y lo opuesto sería la inversión de subsidencia, donde generalmente tenemos cúmulos de buen tiempo. ¿Qué datos usa el GDI? El GDI usa temperaturas y razones de mezcla en 4 niveles de presión. Eso significa que no es tan complicado de programar, ¿no? Solo necesitamos 4 valores y 3 variables, ¿no? Temperatura, razón de mezcla y, bueno, la presión, ¿no? Eso es todo. Voy a saltarme esta. Esta también voy a ir bastante rápido porque describe un poco el algoritmo, pero básicamente tenemos 3 componentes. La primera componente sería el índice de flotación de la columna, que se relaciona al contenido de calor y humedad en la columna. Luego tenemos el índice termal de nivel medio, que simplemente es una función de la temperatura en 500 hectopascales, y este segundo índice disminuye el GDI. Lo que hace es, mientras más caliente la troposfera media, menor el valor del GDI, porque tenemos una capa estable. Y finalmente tenemos el índice de la inversión. Este índice de la inversión es un poquito más complejo, tiene dos subíndices: este factor de estabilidad, que lo llamamos S, y este factor de secamiento, que lo llamamos D. El factor de estabilidad indica que mientras menos disminuya la temperatura con la altura, tenemos una capa más estable, y la convección le va a costar crecer por esa estabilidad.
y tenemos también un factor de secamiento que se relaciona más bien al gradiente vertical de temperatura potencial equivalente. Esta es una tabla genérica de los valores del GDI que la tienen en la página web, que voy a mostrar prontamente. Esta es una tabla general, ¿no? El GDI no funciona de la misma manera en todas las regiones. Existe una variación temporal y también una variación espacial, no especial, sino espacial, en la habilidad del GDI. Por ello es importante validarlo para su región. Recursos en línea para el GDI, esta es la página oficial, aquí tienen el enlace en la presentación, simplemente se pueden también googlear, ¿no? Índice Galvez-Davison y los va a mandar a la página principal, que es la página de la NOAA. En esta página tenemos acceso a un manuscrito donde se detalla el GDI y con él se puede programar, no están todas las ecuaciones en este manuscrito. Luego también tenemos loops, ¿no? O animaciones usando el modelo GPS operacional para las diferentes horas de pronóstico, ¿no? Para las 00, 06, 12 y 18Z o UTC. Y esto cubre la mayor parte del mundo, ¿no? Ahorita les voy a mostrar rápidamente. Luego también tenemos presentaciones bien breves que hicimos apenas desarrollamos el GDI, ya son bastante antiguas, pero están grabadas. Y también tenemos enlaces a algunos estudios relacionados posteriores que se han hecho utilizando el GDI. Les voy a mostrar esta página de manera rápida. O vamos a hacer una cosa, voy a continuar con la presentación y les muestro esto al final para no estar cambiando mucho la pantalla. Ok. Escape. Bueno, ok, regresemos a la presentación. Luego, el GDI ha sido también programado por otras instituciones. Por ejemplo, acá tenemos una empresa, weather.us, que ha programado el GDI para diferentes modelos, así que no solamente lo tienen para el GFS, sino lo tienen, por ejemplo, para el modelo europeo. Esta es una empresa privada, ¿no? Acá les dejo la página, o sea que si quieren ver el GDI en otros modelos, también lo pueden ver aquí. Y algunos servicios meteorológicos también han implementado el GDI en sus páginas web. México es un ejemplo de ellos, Uruguay lo tuvo en algún momento, y luego hay otros servicios que no sé si lo tienen en línea, pero por ejemplo, el Servicio Meteorológico de Corea lo ha codificado, Australia lo está usando, así que está siendo usado en varias partes del mundo. Entonces voy a mostrar algunos resultados muy sencillos, muy breves de la primera validación que hicimos del GDI. Entonces lo que hicimos fue comparar el GDI con temperaturas de brillo y con OLR. OLR sería radiación emitida en onda larga, que también se relaciona a la convección, para el Caribe y para Sudamérica. El Caribe, que es en la parte superior, lo hicimos de junio a octubre, que es cerca al pico de la temporada de lluvias, y en Sudamérica lo hicimos de octubre a febrero, también cerca al pico de la temporada de lluvias. Acá tenemos la validación para el Caribe durante este periodo, y podemos ver, en este caso estamos viendo el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, y este R cuadrado se relaciona al porcentaje de varianza que está siendo descrito por esta cantidad. Entonces, si tenemos un R de 0.5, te está diciendo que para esta muestra de datos en este punto, esta cantidad explica el 50% de la varianza, ¿no? Para la muestra que es usado, obviamente, ¿no? Entonces, en este caso tenemos una muestra que no es enorme, pero es una muestra igual bastante grande, cubre todos los días de la temporada de lluvia durante 4 meses, ¿no? Así que para cada punto sería unos 120, sí, 120 datos, ¿no? Entonces, lo que podemos ver que en el Caribe, el GDI llega a explicar en esta región del Golfo de Honduras, llega a explicar hasta casi 50% de la varianza de la temperatura de brillo que se relaciona con convección profunda, ¿no? O sea que funciona bastante bien. En México también funciona bastante bien. Justamente ahora unos colegas quieren realizar un estudio con un estudiante de doctorado para validar el GDI
en Jalisco, ¿no? Para Cuba también funciona bien, en realidad para todo el norte del Caribe, y funciona incluso mejor que para el sur del Caribe, ¿no? Y como ven, en esta zona de la Amazonía colombiana y venezolana no funciona tan bien. Y la razón por la que no funciona tan bien es que los procesos que controlan la convección en esta época del año en esa región son bien distintos. No tenemos muchos procesos de convección profunda que llegan básicamente a la tropopausa, pero la tropopausa está muy alta. Ahí ya no tenemos, por ejemplo, vaguadas de altura, ni tenemos inversiones de los alisios, y otros procesos que controlan la convección en esta zona son procesos dinámicos. En esta zona tenemos dinámica de flujo muy complicada en esta época del año, ¿no? Y hay montañas en el sur de Venezuela y también tenemos los Andes en Colombia, así que no funciona tan bien ahí, en este periodo. Otra zona donde no funciona tan bien, y bueno, esto es, a mí siempre me han fastidiado con esto porque soy peruano, pero para la costa peruana no funciona tan bien, pero la razón es que el GDI está diseñado para convección tropical pura, ¿no? Y la costa peruana tiene un régimen muy frío para tener este tipo de convección. Ahora, la pregunta es no solamente qué tan bien funciona, sino mejoramos, pudimos superar al K, porque de nada sirve ser un índice que se funcione bien, pero si tenemos otro que funciona mejor, ¿no? Y comparando con el R cuadrado del K, vemos que efectivamente el GDI funciona bastante mejor que el K en gran parte de la cuenca. Los colores rojos, amarillos y rojos indican regiones donde el GDI superó a la varianza resuelta por el K. Entonces, donde llegamos a estos naranjas, por ejemplo, este punto 0,8, indica que el GDI resuelve un 8% adicional de la varianza de lo que está resolviendo el índice K. Y acá vemos que para la región del Caribe y norte de Sudamérica, durante el periodo, ¿no?, que se utilizó, la muestra de datos que utilizamos, el GDI superó al CAS sobre más del 90% del dominio, ¿no? O sea, bastante contentos con estos resultados. Y miren, incluso en el sur del Caribe, a pesar de que el GDI no es perfecto, y realmente, como todas las cantidades meteorológicas no fallan, ¿no? Todos los índices, no existe el índice perfecto, aún así superó al K en casi 10%, ¿no? O un poquito más del 10%. Donde el K fue mejor fue en esta región de Panamá y noroeste de Colombia, ¿no? Por diferentes procesos. Ok. Si vemos ahora Sudamérica, que es la región que nos interesa, y no se molesten porque en Perú está un poquito bajo el valor, la escala es un poquito distinta, ojo, ¿eh? Entonces, para el periodo de la época de lluvias, como ven, tenemos un mínimo en la Amazonía, que es por lo que expliqué anteriormente. Los procesos de ya convección profunda que llega hasta la tropopausa de trópico puro ya son distintos. Pero fuera de eso, el índice funcionó bastante bien, fuera de esa región, ¿no? En la costa peruana, como ven, no funciona muy bien porque son regiones frías, en Chile tampoco, en centro de Argentina, no, centro-sur de Argentina no tanto, pero si ven la escala, ¿se acuerdan que, voy a regresar un ratito, acá el punto 3 es el azul, ¿no? Esta escala la debía ser similar, pero acá el punto 3 es diferente, acá aquí todavía con un poquito de grises, ¿no? Entonces, el GDI funciona mejor acá, en la zona este de Sudamérica, en la región del régimen de los alisios, toda la costa de Brasil, en Bolivia y en las zonas este de Paraguay y el noreste de Argentina, ¿no? En esa zona funciona muy bien. Vemos que también en la región norte de Sudamérica funcionó bastante bien, incluso mejor que en la temporada el pico de la temporada de lluvias. Y esto es porque en estas temporadas de transición y temporadas secas, estos factores de la inversión de los alisios y vaguadas de altura tienen un rol más importante. Por lo tanto, el GDI funciona bastante bien en épocas de transición. Ahora, si ven, el GDI también funciona bastante bien para lo que se considera un índice de estabilidad para esta región de el centro-oeste de Bolivia y el sureste de Perú, ¿no? Incluso en el altiplano, a pesar de ser un índice que considera niveles bajos de la troposfera, con el ajuste orográfico funciona bastante bien en el altiplano. Tenemos hasta 50% de la varianza resuelta en el altiplano. Y si se fijan en esta región de Madre de Dios, tenemos un 38% de la varianza que para una sola cantidad resolver eso también es bastante significativo, ¿no? O sea que no está tan mal. Y si vemos cómo se compara con el CAT, nuevamente, que el CAT era lo que mejor que teníamos para el trópico,
nuevamente vemos lo mismo, ¿no? El GDI superó al K en más de un 80% del dominio. Y la mejor habilidad está en la región este, ¿no? Como era de esperarse según el gráfico anterior que vimos. Para la costa, para la región del sureste de Brasil, esta zona de Río de Janeiro, Sao Paulo, Minas Gerais, incluso casi hasta la frontera de Paraguay con Paraná, el GDI incluso supera al K en 30%, resuelve 30% más de la varianza que el K, o sea que funciona bastante bien. Acá podemos ver que más bien para latitudes medias ya no funciona tan bien, pero bueno, eso lo desarrollamos para el trópico, ¿no? Así que es de esperarse, ¿no? Y para el régimen de estratocúmulos fuera de la costa peruana, más bien el GDI es muy malo, funciona al revés. O sea, si pasemos un menos GDI, de repente obtenemos mejores resultados. Sin embargo, para esta región de la sierra y incluso la costa peruana, el GDI funciona en época de lluvias porque es capaz de capturar este rojito es como punto 15 más o menos, ¿no? O sea, y llega a capturar un 15% adicional de la varianza de la convección con respecto al índice K. Así que sí funciona también para Perú, ¿no? No es como en el Caribe, no es como en el este de Brasil, pero sí funciona mejor que otros índices. Ok, ahora el GDI, ahora que hemos estado siguiendo el GDI con el modelo europeo, porque ojo, los productos que nosotros tenemos en línea son el GDI calculado con el modelo GFS solamente, que es el que tenemos disponible en la NOAA. Pero ahora que hemos estado haciendo seguimiento con el modelo europeo, y ustedes ahora también lo pueden ver en esta página de weather.us, hemos notado que, sí, ya me quedan pocas diapositivas también. Ok, entonces, considerando el GDI del modelo europeo, podemos ver que hemos visto que funciona bastante bien para convección tropical en continente. Claro, eso es asumiendo que el modelo resuelva bien la distribución de temperatura y humedad, no siempre es dependiente del modelo. Pero como el modelo europeo por lo general resuelve bastante bien las estructuras termodinámicas, hemos visto que el GDI del modelo europeo es muy buen predictor para la convección en una región amazónica, ¿no? Y eso es un pronóstico con algunos días. Bueno, en este caso es con 24 horas de anticipación, pero hemos notado que para los días 2 y 3 en adelante, el GDI del modelo europeo suele ser un buen predictor para la convección en la región amazónica. Ok, ahora voy a hablar rapidito de aplicaciones operacionales y después les voy a hablar brevemente del GDI resaltado. Y yo tengo que terminar aproximadamente a las 7 hora de Lima, pero yo creo que podemos extender unos 5 minutos más, ¿no? Para tener una ronda de preguntas no tan corta. Ok, aquí tenemos el seguimiento. El GDI es muy bueno para seguir ondas en los alisios, lo que se llaman ondas tropicales, que son las ondas, algunos de los sistemas que terminan generando ciclones tropicales, y aunque no generen ciclones, juegan un rol muy importante en el control de la variabilidad de la convección en la cuenca del Caribe, ¿no? Incluso en la Amazonía también, ¿no? Las ondas del este, ondas tropicales. También ayuda con las perturbaciones inducidas por una vaguada de altura. Acá podemos ver una onda, por ejemplo, que está entrando al este del Caribe. Acá tenemos una vaguada inducida. En este caso coloqué vorticidad de color celeste, no me pregunten por qué, pero tengo la vorticidad que muestra la reflexión de una vaguada de altura. Esta es vorticidad a nivel medio alto. Y también puede ayudar con la IPCZ, ¿no? Cuando queremos encontrar la zona de convergencia intertropical y la NET, que es la vaguada ecuatorial, el GDI ayuda bastante bien porque suele capturar bastante bien ese pico meridional de inestabilidad que tiende a asociarse a la zona de convergencia intertropical. ¿No? Acá podemos ver en el Atlántico, en este caso estamos en el Atlántico, este es África, y podemos ver el Atlántico Norte. Esta región tiene un régimen estable, como el de la costa peruana, ¿no? Esta región de aquí. Luego el Atlántico Sur también, y en el medio tenemos la ITCZ, ¿no? Acá tenemos, esta sería la ITCZ, la zona de convergencia intertropical. Funciona bastante bien.
Luego, otra utilidad del GDI es que puede ayudar bastante con los pronósticos de precipitación a mediano plazo. Inicialmente la lluvia del modelo puede ser bastante buena, bueno, algunos modelos, no sé si ustedes han estado muy metidos en pronóstico, pero a veces incluso para el primer día de pronóstico los modelos son un desastre en términos de lluvia, ¿no? Pero a veces la lluvia del modelo es mejor que el GDI inicialmente, pero según pase el tiempo, el GDI puede convertirse en mejor herramienta debido a que es menos dependiente de la parametrización convectiva del modelo. Y lo que es la parametrización convectiva es un grupo de ecuaciones que usan los datos de la grilla del modelo para representar procesos que ocurren a escala más pequeña, ¿no? Porque el modelo tiene una grilla de un espaciamiento limitado, ¿no? No podemos hacer una grilla, digamos, de 5 centímetros de espaciamiento, porque necesitaríamos un montón de supercomputadoras, ¿no? Quizá en varias décadas se va a poder, pero en este momento no se puede. Entonces, el GDI, como es un poquito menos dependiente de esta parametrización convectiva, tiende a ser mejor a largo plazo. Otra cosa es que el GDI ayuda a identificar la potencial formación de sistemas conectivos de mesoescala. Eso es algo que hemos identificado el año pasado, y voy a avanzar rápido en la diapositiva. Básicamente, esta tiene mucho texto, pero ya se las dejo para que la lean después. Entonces, básicamente, cuando el GDI se incrementa durante la noche, tiende a haber un potencial de formación del sistema convectivo de mesoescala, ¿no? Entonces, en este caso son las 12Z. Fíjense en esta zona del oeste de la Amazonía. 12Z tenemos un GDI moderado y 12Z sería cerca de la mañana, temprano en la mañana. Y a las 18 disminuye, cosa que es contraintuitiva, ¿no? Porque las 18Z, que es como al mediodía, hay más calentamiento. De ahí sube un poco en la tarde, que eso es lo normal, ¿no? Porque empieza a formarse la convección, no tenemos mayor calentamiento, pero en este caso, miren cómo se mantiene alto, alto en la noche, ¿no? Entonces, cuando sube, y acá en Perú este día no tengo la imagen, pero en un sistema convectivo en mesescala, miren cómo sube en la madrugada, ¿no? Cuando el GDI sube en la noche y en la madrugada, tiende a sugerir un potencial de formación del sistema convectivo de mesoescala. Ok, y con esto termino. Ese es el índice Galvez-Davison resaltado, y voy a hablar bien brevemente de este índice para no hacerla muy larga también. Bueno, ya saben, acabo de hablar del GDI. Entonces, lo que hemos hecho es añadir cuatro parámetros más al GDI. Ahora, el GDI es un índice, como han visto, termodinámico, porque no considera ninguna variable relacionada al viento, ¿no? Cuando decimos dinámico, es viento. Ahora, se llama termodinámico porque la misma estructura termal induce circulaciones, pero estamos solamente analizando la estructura termal. Ese es el GDI. Ahora, el EGDI ya considera valores dinámicos. ¿Por qué? Porque le hemos metido variables que consideran el viento. Estas dos. La convergencia en altura y la convergencia de humedad en nivel medio-bajo. Entonces, esta convergencia de altura... A ver, me ordeno un poquito más. El GDI, ¿se acuerdan? Tiene 4 niveles: 950, 850, 700 y 500. Entonces, nosotros no estamos viendo la troposfera sobre los 500 hectopascales con el GDI. Entonces, con este EGDI sí estamos considerando la convergencia en altura. Esto limita el GDI, ¿no? Cuando tenemos convergencia en altura tenemos descensos, ¿no? Y también considera la humedad relativa de esta capa, que ayuda a, cuando tenemos humedad relativa muy baja, ¿no? Tenemos entrañamiento de aire seco, y este aire seco limita el desarrollo de convección tropical. Y eso lo hicimos comparándolo con convección que ocurría en el Caribe y en Sudamérica también. Luego, esta convergencia de humedad en el nivel bajo es muy, muy, muy importante, porque básicamente es el disparador de la convección. Y hemos notado que en muchas regiones, especialmente en el Caribe, pero también en Sudamérica, en algunas ocasiones, esto puede ser un predictor incluso mejor que el GDI, bajo ciertas circunstancias, ¿no? Y obviamente el modelo tiene que resolverlo bien. Y finalmente hemos considerado agua precipitable también,
porque hemos notado que en el Caribe, una vez que tenemos más de 30 milímetros de agua precipitable, es altamente probable que la convección sea resaltada por el contenido de humedad. Así que hemos colocado una pequeña corrección por agua precipitable, ¿no? Esas son las cuatro cantidades que hemos añadido. Entonces, el EGDI ya no es un índice termodinámico, sino es un índice híbrido, ¿no? Porque también tiene factores dinámicos. Entonces, cuando consideramos factores dinámicos como la convergencia y la vorticidad, en este caso no estamos viendo vorticidad, pero estamos viendo convergencia, el índice va a ser sensible a el espaciamiento de la grilla, porque la convergencia se calcula con diferenciales. Bueno, eso es para otra presentación, pero en este caso el EGDI va a ser mucho más sensible a la resolución del modelo que el GDI. Así que hay que tener cuidado si lo quieren programar en resoluciones o muy altas o muy bajas. Entonces, en nuestra página web hemos implementado diferentes algoritmos nuevos desde, bueno, este año hemos terminado de implementarlos justo antes de la cuarentena, ¿no? Desde la cuarentena no tenemos acceso al edificio, estamos un poco limitados. Pero aquí tenemos un ejemplo del producto del EGDI y la escala la hemos hecho lo más parecida posible al GDI para no confundir mucho, pero es un poquito distinto, ¿no? Y acá tenemos los diferentes tipos de convección que se esperan con esta escala asociada. Ahora, en este gráfico también hemos colocado, o en este producto, también hemos colocado otras variables, ¿no? Hemos colocado en negro el flujo de nivel bajo, pues son las líneas de corriente desde 1000 a 850, entonces es una manera, nos resume las estructuras de flujo de nivel bajo, y colocamos vectores de viento cuando los vientos son superiores a 10 nudos, ¿no? Acá podemos ver el chorro de capas bajas del Caribe, ¿no? Una aceleración. Entonces, viendo el flujo te va a ayudar a evaluar las regiones donde vas a tener los disparadores de la convección, porque la convección no va a ocurrir solamente donde hay un lugar de GDI alto, ¿no? Necesita algo que la dispare. Entonces, el flujo nos va a ayudar con eso. Luego, también tenemos el flujo de altura. Si ven, va en otra dirección. En este caso lo hemos colocado solamente con líneas de corriente para no llenar la figura con muchas barbas. Pero también nos da una idea de los sistemas de altura, ¿no? Entonces, en este caso, acá tenemos una vaguada de altura del hemisferio norte, ¿verdad? Una vaguada de altura aquí. Y acá tenemos una dorsal, más bien. Entonces, conociendo los sistemas de altura, nos va a ayudar también a ver dónde podrían estar las regiones de forzante que provienen de la troposfera alta, ¿no? Y nuevamente, eso es un promedio de niveles, ¿no? De 200 a 400 hectopascales. Y luego tenemos, también hemos ploteado la convergencia, lo que mencioné hace un rato, ¿no? La convergencia de humedad en nivel bajo, que son estos colores verdes y estos colores marroncitos. Entonces, regiones donde tenemos convergencia de humedad van a ser más favorables para disparar convección, y regiones que tienen divergencia de humedad más bien se van a asociar a menos convección. Y si nosotros tenemos una región como acá en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Que tenemos, perdón, en la costa norte de Colombia, tenemos una región de divergencia de humedad, pero el GDI está alto, esto puede estar indicando que tenemos más bien a un sistema convectivo, no necesariamente mesoescalar, ¿no? Pero alguna convección que está muriendo, y más bien tenemos ya los descensos y la lluvia estratiforme débil, ¿no? Entonces, así se puede interpretar rápidamente estos valores del GDI resaltado. Así que a nosotros nos gusta mucho usar este producto porque nos ayuda a visualizar el flujo también, ¿no? Pero siempre hay que tener en mente que es importante comparar con otros modelos, porque un producto puede ser muy bueno, pero el modelo puede estar incorrecto, ¿no? Y esto es simplemente un ejemplo, pero como ya es un poquito tarde, ya son las 6:50 ya, entonces yo creo que podemos abrir la sala para preguntas, y los voy a dejar aquí con este enlace de esta página, ¿no? Y como les contaba, les voy a pasar la presentación, así que no tienen que tomar mucha nota. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad de presentar, y estoy muy contento de poder contribuir con mi universidad y con estas promociones, ¿no? Es siempre muy grato, ¿no? Poder contribuir con el desarrollo de la ciencia de colegas, ¿no? Que están comenzando su carrera profesional. Así que nuevamente muchas gracias, y bueno, abro la sala
para preguntas, ¿no? Unos 15 minutos, si les parece. Sí, buenas tardes, doctor José Gálvez, gracias. Bueno, Gracias. mi nombre es Andrea Chávez y soy apoyo del área de logística en Nexus. Y gracias, bueno, ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Si alguien desea hacerlo, puede escribirlo por el chat o prender su micrófono, ¿sí? Así que empezamos con Roberto Alonso Vallejos. Dice, Okay. para usar el GDI, ¿se usa el GRIDAS? Perdón, para mí, voy a entrar ya. ¿Para mí el GDI se usa qué, perdón? Para usar el GDI, ¿se usa el GRIDAS? Grillas. Sí, debe ser. Bueno, sí, el GDI está programado en grillas, ¿no? Pero también se puede programar en sondeo. Si tú tienes datos de un sondeo meteorológico, también puedes programar el GDI. Solo necesitas datos en 4 niveles. Los niveles Gracias. mencionados. Ahora tenemos otra consulta de Orlando Benítez. Dice, ¿el GDI puede ayudar a comprender el avance del fenómeno del niño? ¿Hay estudios relacionados sobre su aplicabilidad? No creo que haya estudios, por lo menos yo no conozco de estudios asociados a eso, ¿no? El GDI no va a resolver necesariamente el avance del fenómeno del niño, pero indirectamente puede hablarte de la convección asociada, o sea, las lluvias asociadas al fenómeno del niño. Entonces, no tanto el fenómeno del niño en sí, sino la respuesta de la convección costera. Así que de una manera u otra sí te va a servir, pero para el impacto del fenómeno del niño, ¿no? Y curiosamente, yo he escuchado retroalimentación de varios colegas, el GDI durante el fenómeno del niño funciona bastante bien en la costa peruana, porque la costa peruana se vuelve tropical, ¿no? Entonces, te va a ayudar con el impacto del fenómeno del niño. Gracias. Ahora tenemos de Steven Arce. Dice, ¿qué características distintas tienen las inversiones en la región del Caribe y la costa peruana? Ah, genial. La inversión de la costa peruana tiende a ser bastante llanita, me refiero a que está muy cerca de la superficie y es bastante intensa. A veces es desorganizada, o sea, tiene varias capas de inversión, como ocurre en verano, mientras en invierno más bien tenemos una etapa, ¿no? Súper, súper intensa. Y las temperaturas son muy frías en la costa peruana. Bueno, ahorita está en invierno, ¿no? Todo el mundo está con chompa, y te vas a la costa este de Brasil en esta época, no. Entonces en el Caribe es distinta, ¿no? En el Caribe la inversión es más elevada, es un poco más débil, y en vez de tener un gradiente termal tan intenso, tiene más bien un gradiente de humedad muy intenso. O sea que es un poquito diferente. Gracias. Ahora tenemos de Roberto Alonso Vallejos. Dice, ¿el GDI es posible determinar o predecir tsunamis? No. El GDI es solamente para convección, que genera precipitación. Sí, sé que es solamente para un proceso atmosférico que genera lluvias. Listo. Tenemos de Carlos Roberto Salinas. Dice, ¿qué conclusiones han sacado con relación al comportamiento de E? ¿Ese era el chat, la pregunta? ¿Al Sí, sí, comportamiento, porque sí. al comportamiento de qué, perdón? De E dice, o si no, seguimos. No. Ya. No, ya lo había llegado. El comportamiento de... Ok, sí. Carlos, creo que vas a tener que especificar lo último. Ya, a ver, ya, seguimos entonces. Ya encontré la pregunta. De José Carlos Coello. Dice, viendo el GDI no ajusta mucho a las condiciones de Perú. ¿Qué índice nos podría recomendar para identificar las zonas de convección o qué cuidados deberíamos tener al usar el GDI para las condiciones de Perú? Bueno, yo creo que para las condiciones de Perú, si te refieres a la Amazonía y la costa norte, más bien habría que desarrollar un índice un poco más específico, ¿no? Pero la razón por la que no se ajusta tanto, en realidad no hay un índice ahorita, yo creo que me parece que no hay. El agua precipitable funciona bastante bien, pero a pesar de todo, el GDI funciona mejor que los otros índices, ¿no? Un problema que hay en la selva de Perú es que, bueno, problema hablando de índices de estabilidad, es que los procesos dinámicos son bien importantes, aunque no parezca, ¿no? Tenemos muchos efectos de surgencias del sur, de líneas de inestabilidad que vienen del este, vaguadas de altura, etcétera, pero también los modelos son muy malos para el pronóstico de las condiciones termodinámicas en la selva. Tienen un problema de asimilación de datos y la solución degenera muy rápido. Así que
No solamente hay un problema de que falta un índice específico, sino también hay un problema de confianza del modelo. Así que yo te diría que el GDI es una buena herramienta. Lo que yo haría es lo usaría junto con agua precipitable y compararía varios modelos, ¿no? Y en la selva es importante ver la parte dinámica, aunque parezca mentira. ¿Puedo preguntar? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Ingeniero, gracias. Desde el Ecuador le saludo por hacerle una consulta respecto al modelamiento, perdón, al índice GDI. ¿Considera las ciudades de altura, tiene alguna perturbación al aplicar el GDI? Gracias, En, ingeniero. Sí, muchas gracias. Saludos a los amigos de Ecuador. Bueno, en teoría, el GDI no está diseñado para terreno elevado, porque si se fijaron en las ecuaciones, estamos considerando hasta 950 y 850 hectopascales. Bueno, 700 también, que está a 3000 metros, ¿no? Entonces, en teoría, no está diseñado para este terreno tan elevado. Sin embargo, los modelos interpolan los datos y contienen cierta cantidad de información que es suficiente para que con la corrección holográfica el GDI ayude algo con los procesos de montaña. En Ecuador particularmente, y en el norte de Perú y en el sur de Colombia también hay un problema, es bien difícil, porque hay un problema grande con la confianza de los modelos, ¿no? Es lo mismo que pasa en la Amazonía peruana y en el oriente ecuatoriano, que a los modelos les cuesta, tienen una habilidad muy baja, la solución degenera muy rápido. Entonces ahí hay un problema grande, tienen ustedes también de confianza en el modelo. Y otro problema que sucede en Ecuador es que la cordillera es un poco angosta, relativamente angosta, ¿no? Entonces, hay muchos procesos particulares de la región que van a hacer que la dinámica sea muy importante. Entonces, el GDI en Ecuador funciona, pero igual hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Igual que en la selva peruana hay que ver otros modelos y considerar los procesos dinámicos, ¿no? Pero a pesar de ser elevado, funciona no tan mal. Uh-huh. Gracias, doctor. Bueno, tenemos de Paul Pillaca, en referencia a lo expuesto, ¿se podría considerar que la continentalidad de Sudamérica en comparación con el Caribe juega un rol importante en la convección no ilustrada por el GDI, específicamente en la zona oriental del Perú? Definitivamente, definitivamente. Esa es una priorización totalmente correcta. Sí. El GDI fue diseñado específicamente para el Caribe, entonces funciona bastante bien en regiones que tienen océano, pero sí, efectivamente, la continentalidad es un factor. Uh-huh. Y la interacción con los Andes, ¿no? La interacción con los Andes también complica un poquito. Uh-huh. Correcto. Gracias. Ahora por Julio César Sánchez dice, la poca actividad humana en los últimos meses puede alterar o modificar los resultados del modelo. Sí, no sé si ya lo han cuantificado, pero la respuesta es sí. Lo he escuchado por varios lados, lo he visto por varios lados y yo mismo lo estoy experimentando porque nosotros hacemos trabajos de pronóstico, ¿no? Del tiempo, pronóstico guía para toda América Latina. Hacemos 3 días en el Caribe y 5 días en Sudamérica. Y efectivamente se nota que desde que ha comenzado el tema de la cuarentena, como hay menos vuelos, la cantidad de información de la aviación que está ingresando a los modelos es menor. Y se nota que los modelos no están tan bien como estaban antes, sí. Listo. Ahora por Lorena Alexandra Guamán dice, ¿qué correcciones podrían considerarse para que el GDI mejore en la predicción en la Amazonía peruana? Sí, como mencionaba, en la Amazonía probablemente vamos a tener que darle un poquito más de peso a lo que es el contenido de humedad, de repente hacer un balance con el agua precipitable, esa es una, y la otra, como mencioné también, el tema dinámico, ¿no? Hay un tema con la dinámica, la Amazonía y la dinámica juega un rol importante. Dinámica a escala sinóptica más que nada, ¿no? Pero sí juega un rol importante. Yo creo que por ahí va, ¿no? Y claro, es esa parte del tema de confianza que siempre es un problema. Uh-huh. Gracias. Ahora por Jorge Vargas Castillo, ¿cuál base de datos me recomendaría para ecosistemas altoandinos del norte del Perú? Para ecosistemas altoandinos del norte, esa es otra región bien complicada. ¿Qué base de datos? A ver, déjame ver si puedo llegar a la pregunta. ¿Qué base de datos para el pronóstico?
Bueno, no lo especifica, así que sí, sí. ¿Dónde está la pregunta? Es ¿Me de puedes Jorge Vargas Castillo. Jorge Vargas Castilla, a ver, déjame ver si le encuentro. Bueno, ¿qué base de datos? Esa es una pregunta, es una muy buena pregunta. Mándame un correo electrónico. Mi correo es jose.galvez@nova.gov. A veces me demoro un poquito responder, pero voy a responder. Sí, mándame un correo electrónico porque esa es una pregunta un poquito más compleja. El norte, los ecosistemas altoandinos de la Sierra Norte de Perú son bien complejos. Parecido a Ecuador. El GDI en teoría debería funcionar, pero hay otros procesos asociados al flujo que son un poquito complicados, ¿no? Algo que hemos desarrollado este año en los escritorios internacionales de la NOAA es otro índice, ¿no? Que hemos llamado CAPI, que todavía estamos evaluándolo, y eso es para otra presentación, ¿no? Para ayudar con el pronóstico de precipitaciones en la sierra. Pero, pero esa región de por sí es bastante compleja. Esa es una respuesta un poquito más larga. Ujú. Gracias, doctor. Bueno, tenemos otra pregunta de Jorge Calleja. Dice, ¿existe algún índice de teleconexión asociado al GDI? No, no, el GDI simplemente utiliza los datos de la termodinámica, esos 4 niveles, y con eso calcula. Entonces, simplemente eso. Gracias. Por Estrella Pinto, Parejas dice, ¿podría indicarnos sobre los recursos necesarios para el desarrollo de índices como el GDI, cantidad de datos, tiempo, etcétera? Bueno, lo mencioné brevemente en la presentación, ¿no? Eso va a depender de lo que quieras resolver, ¿no? Entonces, la idea es, son las tres etapas que mencioné, ¿no? La primera etapa es identificar los procesos claves que regulan los procesos físicos que regulan lo que quieres modelar. Lo segundo es identificar las variables atmosféricas que te van a servir. Y lo último es ver cómo combinas esas variables, ¿no? Entonces, claro, hay algunas técnicas que se usan para identificar las variables y los procesos, aparte de la experiencia, son, por ejemplo, técnicas estadísticas como los EOFs o funciones empíricas ortogonales, ¿no? Esa es una manera de hacerlo. En nuestro caso, nosotros lo hicimos, como decimos coloquialmente, a la criolla o a la peruana, ¿no? Por experiencia y básicamente probando, ¿no? Y empíricamente, pero hay maneras, digamos, más estadísticamente sólidas de hacerlo, ¿no? Entonces, pero la idea es esa, ¿no? Identificar el proceso, ¿no? Con qué variables lo puedes representar y después cómo combinas esas variables, básicamente eso. Listo, tenemos ya una de las últimas preguntas de Roberto Alonso Vallejos. ¿Es posible el GDI determine la magnitud e intensidad de sismos o perfecciona daños materiales, económicos o ambientales sufridos a causa del sismo? No, el GDI es exclusivamente para atmósfera, ¿no? Y solamente está diseñado para convección. Así que todo lo que es tsunami, sismos, es independiente del GDI. Eso más que nada procesos geológicos. Ingeniero, qué pena, una última pregunta. Le escuchaba del índice CAPI. ¿Es más confiable en zonas tropicales predecir convección que en comparación con el GDI? Por favor, muchas gracias. Ay, gracias. No, con gusto. El CAPI lo hemos desarrollado exclusivamente para la convección andina, pero de los Andes tropicales, ¿no? Desde Ecuador, Perú, queremos implementarlo en el sur de Colombia y va hasta Bolivia y norte de Chile y norte de Argentina. Entonces, lo hemos justamente diseñado exclusivamente para eso. Todavía lo estamos evaluando. Hemos notado que la configuración actual del CAPI está sobreestimando un poquito para Ecuador y para el norte del Perú, pero para centro-sur de Perú y Bolivia y norte de Chile se ajusta muy, muy bien. Pero bueno, todavía estamos en evaluación, ¿no? Saben que en este momento bueno, Ecuador todavía está lloviendo, ¿no? Pero en Perú y Bolivia es época seca, así que no podemos hablar mucho. Pero todavía está en desarrollo, eso es para otra presentación. Listo, muchas gracias, doctor José Galvez. Damos por terminado la ronda de preguntas, ¿sí? Y le pasaré a mi compañero Bruno. Muchas gracias de mi parte. Muchas gracias a ti. Ok, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Bruno Castro y soy coordinador de Relaciones Públicas de Nexus. Antes de culminar la ponencia, quisiera dar algunas palabras, José.
Bueno, sí, quería agradecerles a todos por la participación, por la invitación y veo que hay muchísimos participantes y de varios lugares también, ¿no? Gracias por escucharme. Como les decía, estoy a su disposición. A veces me demoro un poquito, ¿no? en responder, pero si tienen alguna duda, estoy a su disposición, me escriben nomás y yo les puedo pasar la presentación, ¿no? A través tuyo, Bruno, supongo. Sí, sí, de ahí podemos coordinar y se lo compartiremos a todos. Ok, genial. Ok. No, Muy gracias. bien. Y veo muchos agradecimientos, bueno, agradecimientos para ustedes también, ¿no?